El soldado de Jesucristo obedece. Amén. Ya no escuché tantos amenes. Amén. El soldado de Jesucristo obedece. ¿Se acuerdan? En alguna ocasión escuché en la estación de radio que yo escucho, CBC La Voz, un comercial. Mencionaban ahí que las letras más importantes del abecedario es la O, la B, la D y la C. Obedece. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo, obedece. Vayamos a la palabra del Señor, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 4. Me gusta mucho Timoteo, cómo le habla Pablo a su hijo. Lo tomó como su hijo y le da buenos consejos como un padre a su hijo. También nos recuerda Proverbios, ¿verdad? Como el padre le habla a su hijo de sabiduría. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice la palabra del Señor. Ninguno que milita, esto es un soldado en el servicio activo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar, de conmigo, agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Quién nos ha tomado por soldado? Nuestro Señor. ¿Sí? Entonces necesitamos, nuestra vida debe de ser llena de obediencia para agradar a aquel que nos tomó para Él, como soldados. Y el Evangelio de Juan, capítulo 14, 21, nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, te amo? Y hemos cantado, te amo. De hecho, hace rato cantábamos, te obedeceré. De esa manera, cuando nosotros tomamos sus palabras, los guardamos, o sea, los obedecemos, le estamos demostrando el amor, más que nuestras palabras, porque en ocasiones podemos cantar porque suena bien, ya me la sé, y la podemos seguir solamente porque el ritmo también es agradable, pero en nuestro corazón puede que no haya un 100% de convencimiento de lo que nuestras palabras están diciendo. Te obedeceré. ¿Es fácil obedecer? No es fácil, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, es el que nos redarguye de pecado, si es que estamos cayendo en pecado, el que nos exhorta, el que nos anima para obedecer, inclusive Él nos da la fuerza para obedecer, para comprometernos y obedecer su palabra. Muchos decimos que lo amamos, pero verdaderamente hagamos. Nuestras acciones demuestran nuestras palabras. Amén. ¿Sí o no, chicas? ¿Cuántas veces les dijeron su varón, te amo, te amo, te amo? Y a ustedes les agradaba escuchar porque son neuroauditivas. Pero ustedes también esperaban el siguiente paso, ¿no? La acción, ¿cierto? ¿O no? ¿Me equivoco? La acción. De igual forma los varones, ¿no? Cuando sus chicas les decían te amo, se los demostraban y se lo demuestran actualmente. ¿Amén? ¿Nos lo demostramos actualmente? ¿No? Por ahí dijeron no. ¿No los demostramos? Matrimonios, hermanos, el amor entre hermanos, el amor entre la familia, ¿sí? Porque Dios nos manda a amar. Vivimos lamentablemente en una época rebelde, ¿cuántos lo creen? Estamos viviendo actualmente en un tiempo muy difícil, una época rebelde. Y recordamos que la rebelión es tan pecaminosa que la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Dios a eso lo compara, la rebelión. Lo contrario, ¿qué es lo contrario de obedecer? Es la rebelión. Y en Pasos a la Libertad vemos precisamente uno de los pasos, la rebeldía contra la sumisión, la obediencia. Entonces, lamentablemente vivimos en una época muy rebelde y necesitamos ser la diferencia y hacer. ¿Cuál es nuestra visión? Ser diferente para hacer la diferencia. ¿Sí? Que tú y yo seamos esa luz, esa sal en el lugar donde nos desenvolvemos. Porque ¿quién nos ha dado el mayor ejemplo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, verso 8, ahí nos muestra, dice su palabra, y estando en la condición de hombre, Jesús,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Le fue fácil a Jesús llegar a ese punto de obediencia? No. Y Él es nuestro gran ejemplo, amén. Nuestro gran ejemplo a seguir, porque ahora Él es el que está en nosotros. Fíjense que el significado de obedecer es precisamente, según la Real Academia Española, dice cumplir la voluntad de quien manda. Nosotros ya no nos hemos negado a nosotros mismos y nos hemos ofrecido a nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, lo que debe de haber en nosotros, una pasión y un deseo de obedecerle. Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9 dice, y aunque era hijo Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, si tú y yo le obedecemos, Él es nuestro Salvador. Y demostramos que ahora ya no vivimos nosotros, sino ahora vivimos en Cristo Jesús para hacer su voluntad. Escucha esto, la salvación eterna es solo para los que lo obedecen. La sumisión bíblica está basada en el hecho de que una persona otorga su propio derecho a la otra. No es servilismo, y de hecho en la semana veíamos en curso de matrimonios eso. Uno de los papeles de la mujer es obedecer a respetar a su esposo, someterse a su esposo, y explicábamos la diferencia, ¿no?, del servilismo a sujetarse, ¿sí? De corazón, servir como a Cristo. El servilismo se paga, ¿sí? Y el sujetarse es de voluntad propia, un servicio voluntario. ¿A quién? Nos hemos preguntado a quién debemos de obedecer, porque luego hay choques, inclusive en nuestros trabajos, aquí donde vivimos, en la comunidad, y podemos ver la palabra de Dios que nos dice a quién debemos de obedecer. Número 1, a las autoridades de gobierno. No hemos sido llamados a respetar la personalidad de una persona, sino para respetar su posición, su autoridad. Lo vemos mucho, inclusive al pasarse un alto o los detiene. De hecho, últimamente han estado revisando algunas motos, etcétera, sus papeles, y los detienen. ¿Por qué te detienes? ¿Por la persona o por lo que ellos representan? Por la autoridad, ¿cierto? Es una autoridad. Entonces, ante eso, ante su posición de autoridad, nosotros obedecemos, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y 14, dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Sí? Necesitamos obedecer las leyes morales, las leyes civiles, siempre y cuando, repite conmigo, no quebranten la ley de Dios. Aún esas autoridades, yo puedo obedecerlos siempre y cuando no quebranten la palabra de Dios. ¿Sí? Ante todo está la obediencia a Dios, aún siendo una autoridad. La palabra griega de obediencia significa oír y obedecer un comando o una orden. Y Dios lo que desea es que nosotros demostremos eso, la diferencia, que somos obedientes, porque nos podemos en el lugar donde nos desenvolvemos no hacer la diferencia, pero tú y yo estamos llamados para hacer la diferencia. Así vamos a poder demostrar que somos hijos de Dios, sí, en el amor, pero también en la obediencia. En la obediencia a Dios, en la obediencia a nuestras autoridades, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? A nuestras autoridades. Número 2, también a los siervos a sus amos terrenales. El empleado a su empleador, el trabajador a su jefe, y así, ¿se entiende? ¿Sí?
Vayamos a Efesios capítulo 6, verso 5. Dice la palabra del Señor: ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. Entonces es todavía otra autoridad. ¿A cuántos se les hace fácil luego obedecer a sus jefes? No, ¿verdad? No levantamos mucho la mano. ¿Es fácil? A veces no es fácil, pero Dios nos recompensa, ¿cierto? Inclusive a veces podemos tener cierto sentimiento desagradable hacia ellos por algo que tal vez nos mandaron y no queremos hacer, o alguna consecuencia a no haber cumplido alguna labor que tuvimos que haber hecho. Y llegamos a tener algún resentimiento con nuestros jefes o superiores inmediatos, pero la misma palabra dice que debemos de obedecerlos, siempre y cuando, como dijimos, no quebranten la ley de Dios. En una ocasión, cuando yo entré a la última empresa, el jefe que me contrató, a los primeros días, una ocasión, recibió una llamada y yo contesté el teléfono. Me acuerdo muy bien. Contesté el teléfono y preguntaron por él. Entonces, ¿qué hice? Se lo pasé. Cuando terminó la llamada, me dijo: mira, cuando me llame esta persona, dile que no estoy. ¿Qué crees que hice yo? Es mi autoridad. ¿Pero qué está haciendo? Quebrantando la ley de Dios, los principios de Dios. Le dije: mira, perdóname, mis principios son decir la verdad. Perdóname, pero si llaman por teléfono, me piden contigo y tú estás, te lo voy a pasar. Se molestó muchísimo. Hubo 2 ocasiones, de los 7 años que trabajé con él, 2 ocasiones que tuvimos así una rencilla. Algo similar fue la segunda vez. Pero cuando se despidió me dijo: eso me dio a mí confianza, de saber que podía yo confiar en ti en cualquier situación. A veces uno no cree lo que tú estás sembrando, tal vez lo quieres ver el día de mañana, pasado, pero pueden pasar varios años y eso que tú tal vez se te hace muy pequeño, Dios te recompensa, levanta tu cabeza, ¿sí? Y les hace ver a los demás. Puedes ser un ejemplo a los demás. Pues sí, me entraba un temor, ¿no? Apenas estaba entrando, tenía días, pero le doy gracias a Dios porque me dio esa convicción de hablar y podemos hablar. Y de ahí no pasó, le doy gracias a Dios. Número 3, ¿a quiénes debemos obedecer? Dice la palabra de Dios: a nuestros pastores. Siempre y cuando, ánimo, siempre y cuando, ¿qué? No quebrante la ley de Dios. ¿Qué pasó? Todos, a nuestras autoridades, aún a nuestros pastores, siempre y cuando no quebranten la ley de Dios, ¿sí? Si llega a haber alguna situación, tú y yo tenemos toda la libertad para venir a nuestros pastores. De verdad, ellos no están cerrados, ni tienen guaruras, como en algunas iglesias sí hemos conocido. No tienen guaruras, están abiertos. Y tú puedes venir a charlar con ellos y a contar y a platicarles. Y si es del Señor, gloria a Dios, porque somos humanos, son humanos como tú y como yo. ¿Pueden cometer errores? Sí. ¿Podemos cometer errores? Sí. Y también nos necesitamos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Pastores decimos amén? Amén. Nos necesitamos. Entonces, respetar a nuestros pastores siempre y cuando no quebranten la ley de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, 17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Ya también tengo que rendir cuentas a Dios. Así que ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. Amén. Amén, pastor. Vamos a hacerlo con alegría y sin quejarnos. Y otro pastor que nos esté escuchando por ahí. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Entonces, ¿qué nos conviene? Que nuestros pastores estén alegres, ¿verdad? Para que sea provechoso para ustedes. Miren, muchas veces, lamentablemente, nos han dicho de otras iglesias, que hablan mal de algunos liderazgos de la iglesia. Y nuestros hijos se identifican a Jesucristo con la persona que predica. ¿Qué comentarios estamos haciendo fuera de aquí, en el camino a casa, en contra de nuestros líderes, de nuestros pastores?
cuando llegamos a hablar mal, minimizamos la autoridad de Jesucristo y después nuestros hijos no quieren saber de Dios. Empiezan a alejarse por nuestro comportamiento, por nuestros comentarios. Inclusive las esposas, esposos. Por eso nunca debemos de hablar mal de los ministerios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar por ellos, porque eso nos manda el Señor, ¿cierto? Oren de verdad por cada ministerio, oren por nosotros. Oren por nosotros. Es mejor que tú vengas a nosotros para poder practicar y no poder llegar a comentarlos con otros, porque eso se llama murmuración. Y en otra ocasión hemos hablado las consecuencias a murmurar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos dispuestos? Adelante. ¿Qué dice Efesios capítulo 4 del verso 11 al 12? Y él mismo, o sea, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nos conviene para perfeccionarnos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oremos, que se sigan levantando, que el Señor siga dando sabiduría a cada uno de nuestros líderes. También, lamentablemente, algunos líderes los hemos pasado aquí, nos han pasado aquí al frente para que los conozcamos. Algunos líderes no han sido respetados, porque podemos llegar a los líderes y si algo nos dicen y no nos agrada, voy a ir con el pastor. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy faltando el respeto a esa autoridad puesta por los pastores hacia ese líder. A veces puedo creer de que, bueno, si me dijiste que no, el pastor me va a decir que sí. O si algo pasó contigo, bueno, voy a decir como que voy a acusarte con el pastor, ¿no? No. Somos seres humanos, podemos hablar, sí, dice el Señor, ¿tienes algo? ¿Vienes a alabarme, a glorificar? ¿Tienes algo en contra de un hermano? Ve y arréglalo. Y si es necesario, trae a otro hermano y de preferencia, nuestro pastor luego a veces nos recomienda que cuando tengamos alguna situación con algún hermano, traigamos a alguien, ¿sí? Para que esté ahí neutral y escuche, porque yo le puedo decir, no, eso me dijo tal cosa y verdaderamente no fue así, mas sin en cambio, enfrente de alguien más que esté de testigo y es bíblico, nos puede ayudar posiblemente a escuchar más, no posiblemente, a escuchar más a Dios de qué forma le voy a expresar, tal vez de una molestia o una inquietud, de la manera que Dios le gustaría que habláramos. Entonces ya tenemos a una persona que puede escuchar, inclusive nos puede ayudar. Tal vez estoy equivocado y me puede ayudar, ¿sabes qué? Mira, es por… y puedo ver el panorama más grande, amén. Porque si no obedecemos ni a nuestros líderes, eso no cuenta como obediencia, ¿sí? Hay líderes, hay maestros, respetémoslo. 4, ¿a quiénes debo de obedecer? Los hijos, aquí también habla de los hijos. ¿A quiénes tienen que obedecer? A los padres, para que les vaya bien, padre, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada, di conmigo, agrada al Señor. Posiblemente los hijos pueden decir, así porque tú eres papá y te conviene decir la palabra de Dios, ¿no? Pero también dice que no nos causes enojo, ¿no? Sí, también nos lo dice. Pero estamos hablando ahorita de los hijos. Dice la palabra del Señor, hijos, obedezcan a sus padres en todo, siempre y cuando no quebranten la palabra de Dios, la ley de Dios, amén. Los hijos deben obedecer a sus padres porque la naturaleza lo demanda. Son sus hijos, son su descendencia. Los hijos deben de obedecer a sus padres porque la ley lo demanda. Entonces, la naturaleza lo demanda, 1, la ley lo demanda, 2, ¿se acuerdan? Honren a sus padres y a su madre para que les vaya bien. ¿A quiénes les va a ir bien? A ustedes, hijos, de verdad, a ustedes. Y ya muchas veces les han compartido, como sean sus papás. Ustedes van a ser los beneficiados. Y número 3, los hijos deben de obedecer a sus padres porque el evangelio lo demanda. Y delante de Dios vamos a dar cuentas de nuestras acciones hacia nuestros padres. Número 5, ¿a quién debemos de obedecer?
a Dios. Josué 1:8. Nunca, repite conmigo, nunca. Repite conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cada cuándo? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito,